Nuestro amado Dios, gracias por permitir juntarnos a la distancia. Gracias, Señor, por el cariño que nos tenemos. Nos consideramos, Señor, hermanos, familia en Cristo Jesús. Y al reunirnos alrededor de tu palabra, pedimos que tú vengas a hablarnos, Señor, y que nos guíes a la verdad. Muy bien, vámonos al libro de Romanos. Vamos a comenzar el capítulo 3. Capítulo 3. El apóstol Pablo aquí en los primeros versículos del capítulo 3 nos va a hablar de la ventaja que el judío tiene sobre el gentil. Hay una ventaja. El apóstol los ha incluido a ambos grupos en pecado. El gentil porque ha rechazado a Dios, el judío por dos razones. Una porque juzga al gentil y otro porque no vive de acuerdo a la ley. Viola la ley tanto como el gentil. Ambos están bajo culpa. Y vimos también la semana pasada que el verdadero judío no es el que es circuncidado en la carne, sino que es el que es circuncidado en el espíritu, en el corazón. Y puede que un gentil que vive de acuerdo al principio de la ley, que es el principio del amor, sea más judío que el judío. Y que Dios sea más obediente a la ley que el judío que vive para guardar la ley. Muy bien, el capítulo 3. Vamos a leerlo todo. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que se justifica
y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bueno, así que ahí están el capítulo 3. Capítulo 3 termina el argumento en el versículo 9 que hemos venido viendo, y el apóstol Pablo da un resumen de lo que ha venido hablando en el versículo 3 del capítulo 9, que dice que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así que los versículos que preceden al versículo 9, desde el capítulo 1 a versículo 18 en adelante, tiene el propósito de mostrarnos que todos estamos en pecado. En la terminología del apóstol, gentiles y judíos. Pero en este caso son todos los hombres. No hay nadie que sea mejor que otro. Capítulo 3, versículo 23, el apóstol Pablo muestra que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 6, versículo 23, por lo tanto dice que porque la paga del pecado es muerte. Así que todos han pecado, todos merecen la muerte. No hay nadie que sea mejor que otros. Es por eso que no tenemos el derecho de juzgar, porque nosotros nos encontramos en el mismo bote, en el mismo hoyo. Muy bien, vámonos al versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Entonces aquí el apóstol Pablo en pregunta, él entra en un campo en el cual está respondiendo una pregunta natural en la mente. Si todos estamos en el mismo problema, ¿qué ventaja entonces de ser cristiano? ¿En qué ventaja es de ser judío? Entonces ahora él muestra aquí, dice mucha ventaja. Y luego dice, en todas maneras, así que hay mucha ventaja, en todas maneras el judío tiene ventaja sobre el gentil. ¿Por qué? Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así que lo que le da ventaja al judío es el hecho de que él ha recibido la palabra de Dios, y a través de la palabra de Dios, de la revelación divina, el judío tiene un estilo de vida bueno. Tiene ¿cómo se llama? Enseñanza en cuanto a cómo vestirse, cómo comer, cómo vivir en el hogar, cómo tratar a los siervos, qué definición de lo bueno y de lo malo en forma muy clara. Entonces, en todo tienen ventaja, pero ellos no han aprovechado esa ventaja, tristemente. Entonces, de la misma manera, ¿de qué vale ser adventista? Podríamos decir, en mucho vale ser adventista. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios, nos ha sido revelado en muchas áreas y en eso tenemos ventaja en todos los círculos de la vida. Nosotros tenemos ventaja sobre aquellos que no conocen estas cosas. Pero somos como los judíos que no usamos aquellas ventajas para el bien y la gloria de Dios. Nos han enorgullecido, nos han hecho separarnos, sentirnos mejores, nos han llevado a confiar en nuestra propia justicia, nos ha enceguecido el conocimiento y creemos que porque hacemos estas cosas Dios nos acepta. El apóstol Pablo va a mostrar eso, que eso es una falacidad. Pero si hay ventaja, hay ventaja. Nuestro estilo de vida nos lleva a vivir entre 8 a 12 años más que el resto de la población, el sufrir menos enfermedades de todo tipo que el resto de la población. Los adventistas del séptimo día se encuentran entre los 5 grupos en el mundo que viven más que todos. Entre nosotros se encuentra la mayor cantidad de octogenarios.
que cualquier grupo, y lo increíble es de que entre nosotros no es tan solo un grupo racial, es todos aquellos que adoptan el estilo de vida que Dios nos ha dado, reciben una bendición. Tenemos un sistema de educación que si es practicado es maravilloso. Y así, tenemos consejos para tener familias felices que si se practicaran no existiría el divorcio dentro de la iglesia. Tenemos mucha ventaja. El tener la palabra de Dios nos da una ventaja sobre todos los otros grupos de seres humanos. Pero aprovechamos aquellas ventajas. Vivimos de acuerdo al conocimiento que Dios nos ha dado. Versículo 3. Pues qué. Pues qué. Aquí el apóstol Pablo comienza ahora con una pregunta filosófica. Debe haber sido algo que era común entre los cristianos. El hecho bueno, dice, si mi maldad aumenta la justicia de Dios, entonces sigamos siendo malos, pues. Entonces es algo que a lo mejor nosotros no lo sentimos cercano, pero era un problema que se lo acusaba al apóstol Pablo, que el hecho que predicaba la justicia por la fe y apuntaba al ser humano a ser malo y que esto exaltaba la bondad de Dios. Entonces tú le estás enseñando a todos ser malos. Versículo 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Por supuesto que no. Dios no falló. Somos nosotros los que fallamos. Pero Dios no impone sus caminos en nosotros. Dios es un Dios que da libertad. Como cuando Adán y Eva, Dios les dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. No los forzó a no comer. Les dio la oportunidad de vivir felices de acuerdo a lo que ellos escogen o traer sobre ellos la infelicidad y la muerte como resultado de lo que escogen. Esa es la manera que Dios obra. Dios, el amor no fuerza. Entonces, claro, se lo puede, como muchos hacen. ¿Para qué creó Dios a Adán y Eva si él sabía que el mundo iba a caer? Entonces culpan a Dios por la caída del mundo. ¿Para qué creó a Lucifer si sabía que Lucifer se iba a caer? Es que Dios da completa libertad. Él no crea autómatas. Dios nos crea y nos da la libertad de escoger por nosotros nuestro destino. Versículo 4. De ninguna manera. Nuevamente esa palabra, de ninguna manera. Esa palabra es lo que se llama una fuerte negación en el griego. Es muy parecido, es casi como decir imposible. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Así que Dios va a ser juzgado. Por eso Apocalipsis 14:6 dice, y la hora de su juicio ha llegado. El juicio investigador también está mirando la manera que Dios ha actuado hacia sus criaturas. Y el apóstol Pablo dice aquí que en todas las cosas Dios es veraz. Somos nosotros los que mentimos. Cuando encontramos algo que no encaja, en vez de echarle la culpa a Dios, mantengamos a Dios como veraz y echémonos la culpa a nosotros, porque es la conclusión más correcta, a pesar de que no lo entendamos. Por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento vemos a Dios destruyendo, entonces muchos dicen, pucha, Dios que es malo, mira, mató hasta niños. No, es que Dios no es malo. La manera correcta de hacerse esa pregunta sería, ¿cuán malos serían estos seres humanos que forzaron a Dios a responder de esa manera? Entonces ahí se está el punto de vista correcto, porque Dios no es un Dios injusto, no es un Dios mentiroso, no es un Dios malo. Entonces cuando vemos a Dios obrar en forma drástica, es porque Dios está solucionando un problema que requiere algo drástico. Y la maldad de los cananeos era terrible. El incesto se aceptaba como normal. La relación sexual entre padres e hijos, normal. Los hijos con las madres, y así. Las relaciones con bestias,
en forma normal. La adoración de demonios, tanto que los mismos niños nacían endemoniados, los padres habían perdido tanto su amor paternal que ofrecían a los hijos al fuego. Entonces la demoralización de esa raza era total. Y lo único que Dios pudo haber hecho, después de cientos de años a través de los cuales Dios los siguió para que se arrepintiesen, y ellos no respondieron, entonces lo más misericordioso que Dios pudo hacer fue destruirlos. Y usó a Israel para que Israel aprendiera lecciones prácticas que los ayudasen a no caer en el mismo mal, porque Israel podía caer y cayeron en el mismo mal. Entonces, cuando vemos a Dios actuar en forma drástica, el apóstol Pablo está usando el principio aquí, cuando como que Israel falló. No, Israel no falló. Israel falló, pero no fue Dios el que falló. Fue Israel el que falló por su desobediencia, porque eran contumaces, nunca se sometieron. Israel falla, no Dios. Dios no falla. Versículo 5. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Hablo como hombre. ¿Será injusto Dios que da castigo? Aquí estamos hablando de lo que mencioné. ¿Es injusto Dios cuando el hombre obra injustamente? Y eso prueba que el hombre es injusto, malo, y en contraste eso muestra cuán justo y bueno es Dios. Y si Dios castiga, a pesar de que él obtuvo beneficio, estamos hablando como hombres, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué entonces castiga? ¿Por qué no dejar que el mal abunde si al final él termina como bueno? Claro, ante los ojos del universo se están viendo los frutos del pecado, de la maldad, y se está probando lo que Dios dijo en el principio, que el pecado es el fruto del pecado es el dolor, la maldad, el vicio, la muerte, todas aquellas cosas, y el universo entero lo está contemplando, y en contraste a esto ven que el reino de Dios es algo tan maravilloso. ¿Por qué Dios entonces castiga al pecador? Y aquí hay otra pregunta que nos vamos a hacer y vamos a tratar un ratito. ¿Castiga a Dios? Aquí el apóstol Pablo claramente dice ¿será injusto Dios que da castigo? Aquí el apóstol Pablo está adjudicando a Dios que da castigo. En Sudamérica, en Centroamérica se está desarrollando una teología perniciosa que habla en cuanto al hecho de que Dios no castiga. Y vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos muestran lo opuesto. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Dice, yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Lo reprendo y castigo a todos los que amo. Es importante ver que este es Jesús hablando, y Jesús dice que Él reprende y castiga. No es las palabras del apóstol Juan, estas es las palabras de Jesús. Y aquí quiero que se den cuenta, hermanos, de que las escrituras no ve una contradicción. La teología enseña, es una teología muy antigua. Lo que enseña es de que si Dios castigara, entonces no es un Dios de amor, porque el amor de Dios precluye que Dios castigue y destruya, porque si no tendríamos a un Dios que es un Dios esquizofrénico, que te amo, te amo, te amo, y en un minuto más te castigo. Pero es que la Biblia no muestra eso. El castigo divino es el resultado del amor divino. A todo aquel que amo, yo reprendo y castigo. Y es el Señor Jesús hablando. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, el apóstol Pablo nos muestra exactamente lo mismo. Dice
Versículo 4 en adelante dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina o el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. No puede ser más claro. Y aquí el apóstol está citando el libro de Salmos. Así que esto ya se sabía en el Antiguo Testamento claramente, que Dios al que ama castiga. Y nuevamente dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que Dios disciplina, Dios castiga, Dios reprende, pero no lo hace porque nos odia. No lo hace porque es un Dios esquizofrénico que un día se levanta feliz y es todo bien y el próximo día se levanta de maleta y es todo castigo. No, Dios lo hace porque es un Dios de amor. Y no hay contradicción entre la disciplina, la reprensión y la destrucción divina y su amor. En el libro de Mateo, y estos son unos versículos que les estoy mostrando, hay tantos versículos que nos muestran esta realidad. Todos los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos muestran ello. Todos. Mateo 18. Versículos 23 en adelante. Dice el versículo 23, esta es la parábola de los dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Quién es el rey en esta parábola? Es Dios el Padre, es el Padre. Y aquí vemos en el versículo 25 que el rey somete a este hombre a una disciplina, se lo va a vender, se encuentra en una circunstancia terrible que va a llevarlo a que todos sean vendidos. ¿Quién dio esa orden? El rey. ¿A quién representa el rey? A Dios el Padre. Mire lo que sigue diciendo. ¿Cuál es el resultado de aquella disciplina? Exactamente lo que dice el apóstol Pablo. Dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Así que el siervo lo lleva al arrepentimiento, lo lleva a la confesión. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo... saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le daba 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Y mire lo que dice ahora. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este es el Señor Jesús. Porque en esta nueva teología dice que el Señor, que son tan solo Jesús el que nos presenta el verdadero carácter del Padre, y que de Jesús entonces nosotros hemos de juzgar todo lo que de los demás. Y ellos dicen que cuando los profetas del Antiguo Testamento muestran a Dios destruyendo, castigando, trayendo mal, ellos se equivocaron. Los profetas cometieron errores porque ellos no comprendían el verdadero carácter de Dios. Pero aquí tenemos a Jesús mismo diciéndonos, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. En otras palabras, que como el rey se enojó por la injusticia de su siervo, que no obró con el otro siervo como el rey había obrado con él, y lo mandó a los verdugos para que lo castigaran, de la misma manera lo hace Dios. Así que el rey representa a Dios, que somete a su siervo a disciplina primero, el siervo responde a la disciplina y le ruega que sea perdonado, el rey lo perdona y le da una nueva oportunidad. Y en esa nueva oportunidad, en vez de actuar con misericordia, trata al otro siervo en manera violenta. Entonces el rey ahora responde de la misma manera y lo trata a él en forma violenta. Y dice, Dios va a actuar de la misma manera. Pero no es porque Dios te odie, no es porque Dios sea esquizofrénico, sino que es la manifestación del amor de Dios. No hay contradicción entre el castigo divino y su amor en las Sagradas Escrituras. En Mateo 25, sí, es que es más lindo cuando se nos presenta al Dios de amor, que es tan paciente, que nunca hace nada, es un cuadro tan atractivo y queremos tener a ese Dios que no actúa de esa manera, pero es que ese no es el Dios bíblico. El Dios bíblico es un Dios maravilloso, amoroso, paciente, misericordioso, tierno, compasivo, un Dios que está dispuesto a morir por nosotros, pero a la misma vez es un Dios con el cual no se juega. Porque aquellos que rechazan todo lo que Dios ha hecho por ellos, entonces Dios lo único que le queda es destruirlos. No lo hace porque Él se deleita en el sufrimiento y la destrucción. Lo hace porque es lo mejor que puede hacer por ellos. Es una acción de amor. En Mateo 25 está la parábola de las ovejas y los carneros. Y se dice en el versículo 44, versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este es Jesús hablando. Este es Jesús. Dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no le hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quién es el que los echa al castigo eterno? Bueno, el versículo 41 dice, entonces os dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y esto se encuentra en los escritos de Mateo, que nos está citando las palabras de Jesús. ¿Castiga a Dios? Sí, no es algo que le gusta hacer, él lo odia. Cuando Dios castiga, llora, le toca su corazón. En el capítulo 22, si no me equivoco, de Mateo, está la parábola de las fiestas de la boda. Dice, el reino de los cielos es semejante, versículo 2, a un rey que hizo fiesta de boda a sus hijos.
Le hace una fiesta de boda ¿a quién? A sus hijos. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Perdón, no es a sus hijos, es a su hijo. Así que el rey le hace una fiesta de boda a su hijo. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí que he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Quiénes son este primer grupo? Son los israelitas, los judíos, que Dios los invitó a las bodas, lo rechazaron. La boda es la boda de su hijo. Aquí está el padre y el hijo. La invitación fue a Israel, el Antiguo Testamento. El sistema sacrificial, los toros que se han sido muertos y todo que está listo. Dios lo preparó todo, pero no lo quisieron, rechazaron la invitación. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el rey? Al oírlo, el rey, versículo 7, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, la destrucción de Jerusalén. A pesar de que esto es profecía, Jerusalén no había sido destruido todavía. Continúa, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas, ¿a cuántos halléis? Esa es la invitación a los gentiles. El Nuevo Testamento, nuestra era. Id pues, dice, y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de los convidados. Y entró el rey para ver, aquí se encuentra el año 1844, el juicio investigador. Entró el rey para ver, comienza a investigar a los invitados. ¿Quién es el rey? Dios el Padre. Para ver con ¿qué hace este rey que es tan misericordioso, tan lleno de amor, tan compasivo, tan tierno, el Dios del cielo, el rey del cielo? Mire lo que dice. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Miren ahora lo que el rey dice. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de diente, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así que es claro, hermanos, en las Sagradas Escrituras es bien claro que Dios castiga y Dios destruye. Pero no es una contradicción de su amor. Nosotros tenemos un entendimiento del amor como una expresión de sentimientos bonitos. Y es verdad, el amor crea eso, pero el amor va más allá. El amor no busca lo suyo. Cuando Dios obra por amor, cuando Él obra, todo lo que hace lo hace por amor. No busca lo suyo, busca el bienestar de todo su reino. Y cuando destruye, es exactamente lo que Él está haciendo. Lo hace por amor a los que Él destruye, porque es lo mejor que puede hacer por ellos. Y lo hace por amor a aquellos sus súbditos fieles, que lo aman y lo obedecen. Entonces, la enseñanza que dice que Dios no destruye es una herejía, tristemente es una herejía. Destruye el carácter divino. Los que creen que Dios destruye, se les enseña cómo tener un Dios loco. Los profetas se equivocaron en su inspiración, ellos no comprendían a Dios. Entonces yo le hice la pregunta, hablé con una de estas personas la semana pasada y le hago la pregunta, entonces, ¿quién juzga a quién? ¿Eres tú el que juzga las Sagradas Escrituras o las Sagradas Escrituras te juzgan a ti? ¿Quién tiene la última autoridad? ¿La palabra de Dios o tú, el que interpreta la Biblia? ¿A quién he de creer? ¿He de creer yo lo que leo en la Biblia o de creer al que enseña? Es muy sagaz el engaño que está introduciendo Satanás. Suena muy dulce. Uy, Dios va a salvar incluso a los ángeles caídos y a Satanás, porque Dios es un Dios de amor tan grande que no los va a destruir, los va a salvar, pero eso deja a un Dios injusto.
Deja a un Dios que fuerza sus caminos en su creación. Seres que nunca desearon a Dios, seres que rechazaron toda oportunidad, seres que escogieron no vivir con Dios. Dios los va a forzar a vivir con Él por la eternidad. Es un Dios injusto. Entonces, es importante, hermanos, cuando se estudia la Biblia, tomar lo que la Biblia dice. No, si no lo entendemos profundamente, tómelo y siga estudiando. Dios va a ir revelando más luz, más luz. Y cuando vemos el cuadro completo del carácter divino, es un cuadro maravilloso. Si nosotros deseamos a Dios, hemos de tenerlo a Él como Él es presentado en su palabra. Yo hablaba con una niña y decía, bueno, si Dios es así, yo no quiero ese Dios. El problema no es de Dios, el problema es tuyo. Tú estás tratando de crear a un Dios en tu propia imagen. A un Dios que complace tus deseos carnales, al Dios que te va a salvar, no importa que estés cometiendo fornicación, tomando, asesinando, matando millones de personas y no te arrepientes, te vas a la muerte sin arrepentirte, con el puño levantado contra Dios, igual Dios te va a salvar. Entonces, ese es un Dios creado en la imagen del ser humano. Un Dios que no existe. Ese Dios no es el Dios de las Sagradas Escrituras. Para tener ese Dios, este grupo de pastores y personas que está enseñando esta doctrina, destruyen la autoridad de la Biblia y del espíritu de profecía. Tú les muestras escritos de la hermana White claramente que muestran de lo que ellos enseñan. Son doctrinas de demonio, pero ellos dicen, no, ella se equivocó. Entonces, nos dejan sin autoridad. Todo es una confusión. ¿Y a quién hay que creerle? A ellos, porque ellos interpretan la Biblia correctamente. Jesús nunca le preguntó a los judíos, ¿cómo interpretas? Él les preguntaba, ¿cómo está escrito? ¿Qué es lo que lees? Cuando Jesús se confrontó con Satanás, no le dijo, de acuerdo a mi interpretación, no le dijo, escrito está. Jesús tenía plena confianza en lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras y él le presentó la Biblia a Satanás literalmente como se encontraba en los versículos que él había aprendido de memoria. Es la Biblia. Y poder Biblia, lee la Romanos capítulo 3. Así que nos encontramos con el cuadro de que Dios castiga. ¿Será injusto cuando Dios castiga? Por supuesto que no. Dios no es injusto. Cuando Él obra, todo está basado en los principios eternos de la justicia divina. Dios no obra en injusticia, nunca, porque no es un ser egoísta. No obra para complacerse a sí mismo. No busca lo suyo, el Señor. El Señor busca nuestro bien, nuestra felicidad, nuestro gozo, pero por sobre todas las cosas, el bien y el gozo del eterno de toda su creación. Y tristemente, para darnos los que nosotros escogemos, va a haber un gran grupo que van a ser destruidos. Muy bien, versículo 7. Pero si mi mentira, la verdad de Dios, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué somos juzgados por pecadores? No porque mi pecado aumente la gloria de Dios, sino porque mi pecado es la violación de su ley. Y su ley dice que la paga del pecado es muerte. Por eso somos juzgados como pecadores. Ahora, en contraste a mi maldad, se ve la luz, la armoniosidad y la hermosura del gobierno divino. Pero no por eso yo voy a ser ahora exonerado y tratado como que no merezco pagarlo por lo que yo he hecho. Versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, como algunos a cuya condenación es justa afirman, que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes?
En cierto modo, la enseñanza que enseña que Dios no destruye, enseña este principio. Tú puedes hacer todo el mal que tú quieras y al final te va a venir bien de todos modos. Incluso Satanás, que es el autor del pecado y la maldad, al final va a ser salvo y va a vivir eternamente. Entonces, ese principio se encuentra basado en el corazón de esta enseñanza. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Hay algo natural en el ser humano que nos lleva siempre a vernos mejores que los demás. En el libro de Lucas, el capítulo 18, el apóstol Lucas nos lleva introduce una parábola con las siguientes palabras. Capítulo 18, en el versículo dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas parábolas. Una de las marcas de la justificación propia de una vida legal es que nos lleva a nosotros a sentirnos mejores que los demás y nos lleva a menospreciarlos. La marca de la verdadera justificación, de la justicia por la fe, es que nos lleva a vernos a nosotros más malos que los demás. Abre nuestros ojos a nuestra maldad y nos muestra la profundidad de la oscuridad que hay en nuestras almas, y ello nos lleva naturalmente a sentirnos más malos y más pecadores que el resto de los demás. Y eso nos lleva a tratar a todos con misericordia, a no menospreciar, a no juzgar, a no apuntar el dedo, a no tratar de sacar en la pajita del ojo ajeno cuando nosotros tenemos la mansa viga en nuestro ojo, a no creernos más santos que los otros. ¿Cómo se llama? La marca de la justificación propia, que es la manifestación de la naturaleza humana que no ha sido convertida, es el hecho de que nosotros nos sentimos mejores que ellos. En ninguna manera, dice, imposible. Varias veces ha usado esa expresión, imposible. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y ahora el apóstol Pablo nos presenta en los versículos 10 al versículo 18 esta increíble descripción del corazón humano, de la naturaleza humana. Dice, como está escrito, y aquí él comienza a citar una serie de citas del Antiguo Testamento. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. ¿Cuántos hay justos? Ni uno. Ni aún uno hay justo. Así que por nosotros mismos podemos ir y mirar los ejemplos más maravillosos. Enoc, que no se cita ningún pecado. Tenemos a Caleb, tenemos a José, tenemos a Daniel, a hombres que, ¿cómo se llama? Son manifestados en el Antiguo Testamento como ejemplos de santidad, y sin embargo, en sí mismos no eran justos. ¿Por qué? Miren lo que nos dice el libro de Job. Job capítulo 14. Job capítulo 14, versículo 14. Job 14:4, perdón, 14:4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Por qué soy inmundo? Nos hacemos la pregunta. Si no hay justo ni aun uno, somos todos injustos. El apóstol Job nos habla de eso como que somos inmundos. ¿Por qué somos inmundos? Bueno, vamos al Job capítulo 15, versículo 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el que ha nacido de mujer?
¿Por qué es que somos impíos, injustos y no nos podemos justificar? ¿Por qué es que somos inmundos? Es porque hemos nacido de una mujer. No es la culpa de la mujer, pero en cierto modo es la culpa de la mujer, porque ella, en la unión de mi papá con mi mamá, me crearon a mí y yo recibí su naturaleza. Y es eso lo que me hace inmundo, injusto. Lo vuelve a repetir eso Job en el capítulo 16. No, en el versículo 16 del mismo capítulo. Capítulo 15, versículo 16 dice Job: cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Qué descripción, ¿no? El hombre es abominable, es vil, bebe la iniquidad como agua. Es natural para nosotros. ¿Por qué es natural? Porque esa es nuestra naturaleza. Dice la hermana de White que cuando el hombre pecó, cuando cedió a la tentación, su naturaleza cambió. Tanto que en él ha quedado incapacitado para hacer algo bueno. Incapacitado. De nosotros no podemos hacer justicia, no podemos hacer lo bueno. Estamos incapacitados. Nuestra naturaleza quedó totalmente pervertida. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice cuando dice: no hay justo ni aún uno. En el libro de Job, nuevamente, el capítulo 25 y versículo 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de la mujer? Nuevamente ese sentido, el que nace de la mujer. Dice David: en pecado fui concebido y en maldad me dio a luz mi madre. En pecado fui concebido. No es que el niño nazca culpable, pero cuando nosotros somos engendrados en pecaminosidad, porque se nos otorga a través de la ley de la herencia una naturaleza que está decaída, que está pervertida, que está corrompida, que tiene tendencias a la maldad y que va a desarrollar lo malo, naturalmente. En el libro de Jeremías, capítulo 17, el versículo 9, el profeta nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ese somos nosotros, tú y yo. Tenemos el corazón, nuestra naturaleza es engañosa. Dice que hay aquel que le parece que el camino es camino de vida, sin embargo el fin es muerte. Nos engañamos a nosotros mismos. El Señor Jesús dice que del corazón proceden. Miren, veamos esto de Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 19. Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, toda violación de la ley de Dios. ¿Se fijan? Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Así que nosotros nos contaminamos a nosotros mismos, porque nosotros producimos malos pensamientos, deseos perversos, planes pecaminosos. Todo es producido por nuestro corazón, nuestra mente, nuestra naturaleza. Somos naturalmente violadores de la ley. No hay ni aún uno justo. Sigue el apóstol Pablo hablando de sí mismo en el capítulo 7 de Romanos.
Capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo dice, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Soy esclavo del pecado, yo soy carnal, naturalmente. Esa es nuestra naturaleza. Estoy buscando el otro versículo. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En otra traducción se dice, no hay nada bueno en mí. Nada bueno en mí. Capítulo 8, versículos 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que cuando el apóstol Pablo presenta esta realidad en el capítulo 3, como está escrito, no hay justo ni aun uno. El apóstol Pablo está presentando la realidad bíblica del ser humano. Lo que el pecado hizo en nosotros. Nosotros no somos naturalmente buenos. Nosotros somos naturalmente malos. Hay gente que dice, y la psicología enseña, hay que sacar lo bueno del corazón. No hay nada bueno en nosotros. Cada cosa buena que se encuentra es simplemente porque Dios está obrando en el corazón humano. Si Dios no hubiese intervenido en nuestra realidad, la degradación humana no entendemos, pero se ven en forma pálida. Podemos ver la maldad del ser humano al contemplar las guerras y ver lo que somos capaces de hacer a otros seres humanos. La maldad del corazón humano. No hay justo ni aun uno. Así que tú no eres justo, no eres bueno. Y esa lección es absolutamente esencial entenderla si queremos apreciar a Cristo. Porque si tú te crees bueno, si de alguna manera tienes sentido de justicia por lo que tú haces, entonces no vas a amar a Cristo como Cristo merece ser amado. Versículo 11. No hay quien entienda. ¿Qué no entendemos? Que no somos justos. ¿Por qué? Porque el corazón nos engaña. Cuando uno escucha esto, tu corazón te está diciendo, sí, pero realmente no eres tan malo, no te preocupes. No hay quien entienda. Si no fuese porque Dios interviene en tu experiencia a través del Espíritu Santo e ilumine tu alma con la luz de la verdad, la luz de los 10 mandamientos y el Espíritu Santo, tú nunca te darías cuenta cuán malo eres. Es por eso que personas como Hitler, que mataron millones de personas, no se sienten malos. Como Stalin, que mató casi 60 millones de sus propios ciudadanos, 60 millones. Él se creía bueno, se justificaba a sí mismo. Y esa capacidad se encuentra en todos nosotros, queridos amigos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Y como yo a veces escucho testimonios que dicen, cuando yo encontré al Señor, nadie de nosotros ha encontrado a Dios. Es Dios el que nos encontró a nosotros. Es una de las primeras lecciones que se enseñan en Génesis capítulo 3, que cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino a buscarlos. No fueron ellos que comenzaron a llamar a Dios y que los viniera a ayudar. Fue Dios que vino a buscarlos. Nadie busca a Dios. Es por eso que es más fácil al ser humano ir y cantar en el estadio al equipo porque chutean una pelota de fútbol. ¡Qué estupidez! Pero le cantan y gritan. Invítalos a ir a la iglesia. Locura ir a la iglesia. Porque el ser humano, el pecado nos volvió estúpidos. Consideramos locura ir a cantar a Dios y adorarlo, pero no es locura postrarse ante una pelotita y gritar porque la meten en un arco. Eso es locura, pues. Y adorar a los que chutean la pelota fuerte
le dan chanfle. ¡Wow! Eso sí que son capos. Locura. Entonces, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando un ser humano se vuelve de las tinieblas a la luz, del pecado a la justicia, no es obra de él. Eso es un milagro de intervención divina en el corazón humano. La conversión es el más grande de los milagros. No hay milagro más grande que cuando una persona nace nuevamente. Es el poder divino que ha creado aquello. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, incapaces de hacer lo bueno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta. ¿Te has encontrado que tu garganta es sepulcro abierto? ¿Cómo le hablas a tu esposo cuando te enojas? Ahí salió el sepulcro. Cuando alguien te pisó los callos, vas manejando y si te enojas en el tráfico, sale el sepulcro abierto, se abre la boca. Y después uno piensa, pero ¿cómo yo pude hablar todas esas cosas? Bueno, porque tenemos un sepulcro dentro de nosotros. Mortandad es lo que producimos. Y cuando abrimos nuestra boca, producimos muerte. ¿Cómo le hablas a tus hijos cuando te desobedecen? Sepulcro abierto. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Cómo es esto? ¿Sabes que nosotros matamos? Es por eso que dice el Señor, que si nosotros le decimos a alguien raca, que es decirle tonto, somos culpables de la violación del sexto mandamiento, no matarás. ¿Por qué? Porque nuestras palabras matan, literalmente. Cuando todo un niño le dice, estúpido, nunca vas a llegar a hacer nada, ese niño se va a creer toda su vida estúpido y nunca va a llegar a hacer nada. Literalmente matan. Es por eso de que tú ves en las profecías del Antiguo Testamento, cuando Jacob bendice a los hijos, a los que le dio bendición, se les cumple la bendición, y a los que les dio maldición, se les cumple la maldición. Las palabras son proféticas. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. No llegamos a tropezar para hacer lo malo. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es quienes somos. Y ahora debemos presentarnos ante Dios. Si tú no has reconocido esto ante Dios abiertamente, anda y léele esto a Dios y luego dile, Señor, yo quiero reconocer que tú eres verdadero y que aquí me has descrito a mí. Yo soy así y por lo tanto me arrepiento. Confieso que no tengo nada que ofrecerte, soy pobre. Por eso dice la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu. No tenemos nada. Eso es lo que Pablo nos ha presentado aquí. Estamos totalmente vacíos de algo bueno en nosotros. No hay en nosotros nada bueno. Y el primer paso en la restauración nuestra es el reconocer que así somos. Él va a presentar, lo vamos a estudiar la próxima semana, viene la maravilla de la justificación por la fe, que es las buenas nuevas de la salvación. Pero eso lo presenta luego de presentar nuestro cuadro. ¿Y cuántas veces la iglesia se ha dejado de predicar los mensajes del pecado y de la ley? No queremos ofender al pecador. Queremos que el pecador se haga cristiano sin sentirse malo. Imposible, pues. Si antes que Dios salve, Él tiene que causar dolor en el alma y traer convicción de pecaminosidad para que el pecador se dé cuenta cuánto necesita a Cristo. Entonces, querido hermano, si tú te sientes bueno porque eres adventista, porque guardas el sábado, porque comes esto, no comes lo otro, bebes esto, no bebes lo otro, te vistes de esta manera, crees en el espíritu de profecía, pagas el diezmo y todas esas cosas maravillosas que Dios nos ha dado, pero eso te hace sentir bien, entonces estás equivocado. Si crees que no eres tan malo,
si te sientes bueno, entonces estás equivocado. El apóstol Pablo dice que él era de todos los pecadores el más grande. Imagínense este hombre que caminaba tan cerca de Cristo, se sentía como el más grande de los pecadores. Esa es la verdadera actitud del cristiano. En mí yo no soy nada, pero todo lo tengo en Cristo Jesús. Cristo es mi todo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está llevando, a ver en Cristo nuestro todo, no en nosotros mismos. Muy bien, vamos a terminar. ¿Hay alguna pregunta por ahí? No hay pregunta. Muy bien. Aquí el apóstol Pablo nos ayuda a ver el por qué Un tema pecamos. muy fuerte para preguntar, no se puede preguntar nada, estamos entre las cuerdas. Gracias, hermano. Pero aquí el apóstol Pablo nos ayuda a ver el por qué pecamos. ¿Por qué pecamos? Porque somos malos. El pecado es lo natural de nuestra vida. Lo que nosotros naturalmente producimos es la violación de la ley de Dios. Como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, los frutos de la carne. Lo que naturalmente produce la carne, los frutos de la carne, son aquellas cosas que él lista, que son todos violaciones de la ley de Dios. Entonces, para un ser humano es natural pecar. Deja de ser natural cuando el corazón es convertido y la naturaleza de Cristo nos es implantada como un don en nosotros a través del Espíritu. Entonces va a llegar a ser no natural el pecar, va a doler pecar, vamos a odiar pecar y va a ser natural hacer justicia. Tan solo cuando Cristo mora en el alma. Pero mientras Cristo no está en el alma, mientras el alma no se ha subyugado a Jesús, es natural pecar. La iglesia no te puede sostener. La iglesia no te puede retener pecar. La moralidad tampoco. La moralidad produce una fachada, una careta de cristiano. Las leyes tampoco. Se pueden hacer muchas leyes para prohibirte hacer lo malo, pero de alguna manera tu naturaleza encuentra hacer lo malo. No hay nada que pueda detener al ser humano a hacer lo malo si Cristo no está en el alma. Es Cristo el poder de Dios para justicia. Y Él es nuestra justicia. Tengo una pregunta. No. Sí, cuando iba manejando perdí un poquito la señal cuando usted estaba explicando el concepto de que su padre y su madre, al tenerlo a usted heredó la naturaleza pecaminosa. No me quedó claro eso porque perdí señal. ¿Me podría explicar otra vez eso? Se llama la ley de la herencia, que nuestros padres nos heredan una naturaleza caída, una naturaleza que está en rebelión contra Dios, una naturaleza que naturalmente va a violar la ley de Dios y va a producir pecado. Porque ellos a la misma vez le heredaron de sus padres y ellos de sus padres, y así todo el camino hasta Adán y Eva. La ley de la herencia. Es por eso que nosotros, yo lo he dicho varias veces aquí en el grupo, pero a los hijos no hay que enseñarles a ser buenos sin Cristo. A los hijos hay que desde chiquitos enseñarles que ellos son pecadores y sin Cristo no pueden obedecer. Que cuando hacen lo malo hay que enseñarles a que ir a Cristo y obtener el perdón y el poder para hacer lo bueno. Que ellos tan solo pueden hacer el bien con Cristo en el alma. Es cuando nosotros castigamos a nuestros hijos porque hacen lo malo y los castigamos para que aprendan a ser buenos, les estás enseñando a ser legalistas, moralistas. Al niño hay que llevarlo a los pies de Cristo apenas el niño tiene conciencia y comenzar a enseñarle de que toda bondad se encuentra en Cristo Jesús tan solo.
Y de la misma manera en la iglesia. No se predique un sinfín de lista de cosas buenas que hay que hacer a los miembros sin darles el poder para que ellos hagan aquellas cosas buenas. Y eso es una sumisión a Cristo Jesús. Una vida de entrega al Señor y de confianza en Él, que Él es nuestro sustituto y nuestra seguridad. Yo no sé si tú has participado, pero hay pastores que a veces predican fuerte y los miembros le encantan. Pero lo único que predica hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, es malo esto, es mundanalidad, estamos violando los principios, estamos abandonando la verdad antigua, y aquí, allá, y aquí, allá. Y claro, al final sale a uno con, tengo que hacer esto, y lleno de promesas, prometiéndole a Dios, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y nos vamos y al otro día nos damos cuenta que no hay poder alguno en nosotros para hacer todas aquellas cosas buenas. Es simplemente moralidad. Se está predicando una moralidad. Si al pecador se le enseña a hacer lo bueno, el pecador no puede hacerlo. Es por eso que hay que exaltar a Cristo crucificado en todo sermón. Cristo crucificado, Cristo a la diestra del Padre, Cristo como nuestro poder, Cristo como nuestra vida, Cristo como nuestro todo, para que el pecador encuentre en Cristo la solución para su pecado. Y eso tenemos que escucharlo todos los días. Muy bien, queridos hermanos, terminemos. Padre nuestro, alabamos tu nombre por mostrarnos tan claramente quién tú eres. El Dios completo, el Dios de amor, el Dios de justicia, el Dios que nos ama. Gracias por mostrarnos también nuestra propia naturaleza. Y queremos reconocer que lo que tú has escrito en tu palabra a través de tus profetas es verdad, que somos así, Señor, lo confesamos, porque gracias a tu Espíritu nuestros ojos han sido abiertos y hemos podido vernos a nosotros en contraste con la hermosura y perfección y santidad de Jesús. Suplicamos ahora que nos lleves a tomarnos de Jesús, a vivir una vida de plena confianza en Él, una vida de plena seguridad en Él, Señor, y que Él sea nuestro todo, y que nos regocijemos en el gran don de nuestro Salvador, porque en Él se encuentra la solución para todo nuestro problema. Bendito sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, un abrazo para todos, hermanos queridos, que el Señor los bendiga.